vamos a Panamá para conversar con una experta en economía china que es Alicia García Herrero. Buenas noches, Alicia, bienvenida al programa. Buenas noches. Déjame presentarte ante los amigos de todo el país que nos siguen. Alicia García Herrero, basada en Hong Kong, es economista jefe para Asia-Pacífico en el banco de inversión francés Natixis. Es investigadora senior del think tank económico Bruegel en Bruselas, así como del Instituto del Este de Asia de la Universidad Nacional de Singapur. Alicia es además profesora de la Universidad de Ciencias y Tecnología de Hong Kong y miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos del Gobierno de España. La verdad es que su currículum es mucho más largo, pero no hay tiempo, pero basta para que nos demos una idea de que estamos hablando de una persona que además hace más de 20 años, creo, vive entre Hong Kong y Taiwán, o sea, que conoce de cerca, en vivo y en directo, lo que está pasando en este lado del mundo, que es súper importante. Y ahí te lanzo la primera pregunta, Alicia. China exporta, entiendo, al mundo, para que los televidentes sepan, algo de 89% de los paneles solares, 60% de las antenas eólicas, 95% de las baterías que usa el mundo. Eso explica, te pregunto, en parte, por qué China se ha convertido en el primer importador de minerales críticos para la transición energética. Así es, China es el principal importador, pero en algunos casos no solo importador, sino que controla esa cadena de producción en cuanto a que tiene acceso a través de inversión directa a la extracción de estos minerales y sin duda, y esto es lo más importante, a la refinería de estos minerales. De hecho, según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, otros de Bloomberg, China refinará el 90% de los 4 minerales más importantes para la producción de baterías eléctricas, como el cobalto, el grafito, el níquel y el litio. Esto es exactamente lo que está ocurriendo. Es un gran control de la cadena de producción para la energía verde. ¿Y qué tan importante, conveniente o no es esto para nuestros países en América Latina? Bueno, evidentemente, como América Latina, sin duda el Perú, Argentina, Brasil tienen importantes reservas de estos minerales. El hecho de que avancemos a la transición energética, en cierto modo, los coloca en una posición mejor a priori de la que tenían en un mundo de fósiles, aunque incluso en ese mundo algunos de estos países, especialmente Brasil, también estaba bien colocado, pero no tanto como en este otro mundo de transición energética verde. Pero, sin duda alguna, es siempre mejor tener más compradores que no un solo comprador, como es el caso de China. Y mucho más perder parte de la cadena de producción, es decir, no poder refinar, incluso yo diría, producir esas baterías, ¿no? Es decir, poder encajar la extracción con la refinería y con la producción manufacturera. Esto sería ideal para la región. Ahora, tú estás hablando últimamente, he escuchado algunas entrevistas tuyas muy interesantes, muy aleccionadoras, sobre que además de que se ha dividido el mundo en 2 ejes económicos, ¿no es cierto? El de China, Estados Unidos, 2 bloques, eso también se divide en 2 bloques políticos y hasta, digamos, militares. ¿Es así? Sí, o sea, yo creo que aquí, pasando, ¿no?, del tema de la transición energética al que preguntas, el enlace es el siguiente. Es difícil pensar en un mundo, ¿no? Tenemos hoy por hoy la OPEC y vemos que hay OPEC, no OPEC, ¿no? Y que incluso coordinan porque entre los dos casi ya no tienen poder para poder controlar precios. Pero claro, es porque la producción es relativamente pequeña y hay muchos bloques multipolar en el mundo de la energía tradicional. Pero es que en el mundo actual ya digo que China domina completamente. ¿Y por qué esto tiene que ver con la pregunta que me hace? Porque evidentemente en el resto de aspectos tecnológico, militar, no es así aún, ¿no? Entonces es evidente que el polo, digamos, tradicional, que es el hegemón Estados Unidos, difícilmente va a permitir una evolución de la energía verde, pero incluso en otros sectores de esta naturaleza, con ese control, ese poder central de China en la cadena de producción. Y por tanto, uno podría pensar que cada vez más se van a bifurcar, que va a haber estos 2 ecosistemas
incluso en los estándares, que esto es una gran diferencia respecto al mundo actual, donde los estándares tienden a ser globales, pero esto ya está cambiando hoy por hoy. Ahora, Alicia, volviendo al tema económico y de la transición energética, decía al principio que, bueno, ahora tú estás, poco entiendo, viviendo la mitad en Hong Kong y la mitad en Taiwán. La decisión del gobierno de Joe Biden de impulsar con miles de millones de dólares, hemos hablado aquí con José González, banquero de inversión de Nueva York, sobre esto, para, digamos, construir una suerte de Taiwán si no me equivoco es Arizona, corrígeme, ¿no es acaso una respuesta al apetito de China por tomar Taiwán a como dé lugar? Bueno, muchos han leído la decisión de TSMC, que es la empresa TSMC más grande de semiconductores del mundo, que produce 80% de los semiconductores avanzados. Muchos piensan que esto es una decisión solo de Estados Unidos, que empuja a esta empresa a producir en Estados Unidos por la eventualidad de que, o por una invasión o simplemente por una decisión de reunificación con China continental, Estados Unidos se quede sin estos semiconductores avanzados Yo creo que es más complejo que todo eso. También hay, en mi opinión, motivaciones comerciales, porque en un mundo en el que la inteligencia artificial avanza tan rápidamente, la necesidad de chips avanzados va a ser brutal. Entonces, TSMC también tiene que pensar dónde está la mayor innovación por el momento en inteligencia artificial en Estados Unidos. ¿Dónde se va a generar el ecosistema? En Estados Unidos. Y de hecho ya ha creado una planta también en Kyushu, en Japón, y hay rumores de que también abrirá una planta en Dresden, en Alemania. Es decir, la idea es crear más ecosistemas, más producción, pero eso sí, notemos que ninguno de estos planes está en China continental por el momento, donde, por cierto, TSMC ya tiene 2 fábricas, también hay que decir esto. Solo que no son tan avanzadas como las que se pretenden, producir en Arizona. Alicia, agradeciéndote mucho tu tiempo, ahora que estás de paso por Panamá, déjame hacerte una última pregunta para una respuesta muy directa y muy breve. Ante este escenario de lucha por la hegemonía mundial económica, militar y sobre todo por esta guerra abierta que le hemos conversado aquí entre China y Estados Unidos y esta competencia por equilibrar la balanza económica, ¿cuál debería ser la actitud, la visión de los países latinoamericanos? Muy buena pregunta. Yo empezaría por pedir a Estados Unidos lo que Estados Unidos debe y lo que Europa debe, que son acuerdos comerciales. Yo creo que ahora América Latina está en una situación de fuerza por los minerales críticos, por la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, por muchísimos motivos, para pedir más. ¿Y por qué esto es bueno? Aun manteniendo una relación cordial con China y de socio comercial, pues porque da más opciones, porque da la opción de elegir entre estos 2 ecosistemas o de manejarse en 2 ecosistemas. Entonces yo creo que el paso ahora es hacerse oír y hacer entender a estas 2 partes del mundo, Estados Unidos y Europa, lo importante que es América Latina. Claro. Yo cuento con la cumbre española europea para que podamos tener un acuerdo, al menos con el Mercosur, y avanzar en este tema. Alicia García Herrero, muchas gracias por tu tiempo y por esta lección de economía en apenas 10 minutos. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Ojalá te tengamos pronto en el Perú. Muchas gracias, encantada.